Este ejercicio forma parte del examen EBAU de la Comunidad de Madrid de 2019 y tenía un valor de 2 puntos. Es un ejercicio de perspectiva caballera bastante sencillo y por eso voy a empezar por este. Para su resolución voy a emplear 2 portaminas, uno con mina dura para trazados auxiliares y la construcción de la figura y otro con mina blanda para resaltar la solución. El enunciado nos dice que representemos en perspectiva caballera la pieza por las vistas dadas, considerando el coeficiente de reducción C sub i un medio. Marcamos este dato, pues es importante y lo vamos a emplear en la resolución del ejercicio. Además nos dice que solo representemos las aristas vistas. Lo primero en este tipo de ejercicio de vista es entender la pieza, por eso siempre es bueno hacerse un croquis a mano alzada esbozando cómo quedaría. Entonces aquí vemos que esta pieza es muy sencilla porque es una forma extruida sin más. Es una pieza que mantiene su sección transversal, que no es otra que el alzado que vemos, y a resumidas cuentas es como si cojamos este alzado y lo alargamos hacia el fondo. Como nos indican que el coeficiente de reducción C sub i es un medio, sabemos que en el eje Y las medidas van a estar reducidas con respecto a la medida que tomemos del dibujo. Por lo tanto, esta medida, que es la que nos marca la profundidad de la pieza, va a estar reducida, mientras que para las demás tomaremos directamente las medidas de las vistas. Para empezar a construir la figura, vamos a inscribirla en estos 2 rectángulos que nos van a dar el volumen total de la pieza. Y a partir de ese volumen vamos a ir detallando el resto de cosas. Vamos a comenzar dibujando estos 2 rectángulos en los que se puede dividir la pieza. Como estas medidas están sobre el eje X y Z, están en verdadera magnitud. Es decir, se pueden medir en la propia perspectiva y ya nos van a dar la dimensión real. No ocurre lo mismo con el eje Y. En este eje las medidas presentan una reducción. Por lo tanto, para aplicar este coeficiente que nos indican en el enunciado, una manera rápida es dibujar una escala gráfica en la prolongación del eje Z. Para ello, prolongamos el eje Z y ponemos tantas unidades como nos indique el numerador, el denominador, en este caso 2. Y en el eje Y ponemos tantas unidades como nos indica el numerador, en este caso 1. Esta medida puede ser una medida cualquiera que cojamos con el compás, pero debe mantenerse fija para dibujar estas unidades. Si ahora unimos los extremos, ya tendríamos la escala gráfica hecha. Esta escala gráfica funciona de la siguiente manera. Nosotros situamos en esta prolongación del eje Z la dimensión real, que es la dimensión que obtenemos de las vistas, y trazando una paralela a esta dirección que hemos obtenido, ya obtendríamos en el eje Y la dimensión reducida. Comenzamos entonces cogiendo esta profundidad y haciendo la reducción. La situamos esa medida en la prolongación del eje Z y ahora por el extremo trazamos una paralela a esa dirección que hemos obtenido. Ahora continuamos dibujando el resto de rectángulos donde se va a inscribir la pieza. Todo a base de paralelas y perpendiculares con respecto a los ejes X y Z. Como realmente lo que nos importa de las figuras es lo que vemos en primer plano, que es esto que estoy marcando rayado, pues va a ser lo que vamos a dibujar en primer lugar. Es como si ese alzado nos lo traemos hacia adelante.
Esta ya sería la medida de la profundidad reducida. Y lo que estamos obteniendo es el volumen total en el que está incluida la pieza. Tenemos ya dibujado ese primer rectángulo. Para situar esta medida podemos coger la medida corta o la medida larga. Yo prefiero coger la medida larga porque da lugar a menos error y se maneja mejor con el compás. Todos estos trazos los hago con una mina dura para que no ensucie mucho el dibujo. Ahí vemos que hay un centro, está marcado por unos ejes de simetría, que es el centro de esos dos arcos de circunferencia. Entonces podemos coger esta primera dimensión de este arco y situarlo en el centro. Ahora cogemos la segunda dimensión del arco mayor, que solo abarca 90 grados, y corta esos dos puntos marcados por el eje de simetría. Voy a dibujar aquí estos dos ejes con línea de trazo y punto. Y ahora nada, simplemente es ir construyendo la pieza. La única cosa que podía tener un poco más de complejidad este ejercicio era el tema del coeficiente de reducción. Vale, ya tenemos el alzado dibujado, ahora simplemente tenemos que lanzar las líneas de la profundidad. En el fondo se vuelve a reproducir el alzado, solo que en esta ocasión, como nos dicen que solo representemos las aristas vistas, pues no se va a ver al completo, solo se verán las aristas que no estén ocultas. Para dibujar el arco del fondo, tendremos que centrar el eje, centrar el centro en el plano del fondo. Entonces podemos trasladar una opción, sería trasladar el centro al plano del fondo. Y con esto ya tendríamos las líneas bases de la construcción y ahora yo simplemente voy a repasar en trazado más grueso con una mina blanda el resultado para que se aprecie bien. Yo sigo el método de trazar siempre de un golpe todas las líneas que son paralelas entre sí. Y sería recomendable que se trazasen de arriba abajo para no ir ensuciando el dibujo con el barrido de la regla.
Y ahora para trazar los arcos, como en el portaminas no tengo una mina blanda, voy a poner este portaminas con un accesorio del compás para poder dibujar estas líneas con más intensidad. Pues ya estaría con este ejercicio, que yo considero que es bastante sencillo. Ya tendríamos 2 puntos del examen. Aquí tengo hecho otro ejercicio que es muy parecido y os lo enseño a modo de ejemplo, que es prácticamente el mismo, solo que completado con el resto de circunferencia. Y tiene el mismo coeficiente de reducción y la ejecución es prácticamente igual. Tampoco nos piden las aristas ocultas, con lo cual nos valdría el mismo proceso. Y bueno, pues ya estaría.